Segundo bloque del Ciudadano se Revela, está con nosotros el diputado provincial Jorge Ratier Berrondo. Estábamos recordando viejos tiempos. Sí. 10 años, o 11, 12, Sí, que nos sí, conocemos. fácil, que nos conocemos del mundo de la política. Del mundo de la política. Buenas noches, Jorge, gracias Es decir, Buenas noches. fuimos cómplices, Sí, sí, compañeros. sí. No cuenten todo lo que hicieron acá en No. Cuando el PRO estaba cerca del peronismo, de otro peronismo. Sí, ¿no? sí, sí. Está. Hoy, Bueno, no él está es cerca, fundador, hoy no está cerca del peronismo. Es decir, ustedes son fundadores del PRO ya a nivel nacional también. Sí, Vos ustedes arrancaron. sí, sí. Trabajamos desde el 2007. comienzo de Compromiso por el Un Cambio. compromiso por el cambio. Yo fui a trabajar en la elección en la primera vez que se perdió contra Ibarra en el balotaje. O sea, que fue 2003. 2003. Ahí ya teníamos vínculos por la amistad del ingeniero Puerta con el ingeniero Macri. Y un grupo de los que militábamos acá en el PJ, afín a la línea de ingeniero Puerta, fuimos a ayudar en ese armado inicial de Macri en Buenos Aires. A partir de ahí fui 2007 también a la elección a ayudar, digamos, como era una fuerza nueva y nosotros teníamos como más experiencia en elecciones, fiscalización, sobre todo, que era lo que más hacía yo en ese momento. Era apoderado y estaba en la parte de fiscalización. Entonces, desde esa experiencia íbamos a Buenos Aires a ayudar, a tratar de poner nuestro... Y en 2013 medio que se la manotearon la elección a Macri. Estaba Sí, no, había... creo que ahí la ciudadanía no estaba todavía preparado para alguien nuevo que irrumpiera en la política así, y había muchos prejuicios con el apellido Macri, con él. Entonces hizo una excelente elección en primera vuelta, y en segunda vuelta empezaron una campaña, fue muy dura. Sí, fue una campaña muy dura de va a privatizar todo, va a ser súper de derecha, ultraderecha. Entonces, bueno, la gente en la ciudad un poco se asustó, y después ya en el 2007 le dio la oportunidad. Sí, pero ahí fue cuando Néstor Kirchner pensó que Mauricio es Macri. Cabeza chicana. Sí, siendo que el Macri más grande era fanático de Néstor. Del kirchnerismo. Y Correo Argentino, Néstor se lo dio a Franco. Era un poco raro, ¿no es cierto? La crítica a Macri por ser Macri, cuando el socio de los negocios con la política era el padre. Sí, cuando aparte militante de la causa del kirchnerismo, y era el Macri mayor, digamos. Fue la causa del distanciamiento entre Mauricio y Franco. En su momento, ¿no? Sí. La cuestión política. Sí. Yo creo que había un distanciamiento también familiar que ya se venía dando. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Sogma Americana, una de las empresas del grupo Macri, cuando recién me recibí abogado en Buenos Aires. Y ya había una rispidez cuando él toma la decisión de dejar el grupo empresario, de no trabajar más en el grupo empresario. O sea, Mauricio Macri era como el heredero de su padre lo tenía así, era el que tenía de todos los hijos la chispa para él, ¿no es cierto?, para seguir con los negocios, y él tomó otra decisión en su momento, irse a Boca. A Boca, para empezar la carrera. Exactamente, ahí. Y bueno, y ahí es como que fue el primer choque con su padre, que como todas las familias patriarcales, ¿no es cierto?, el padre tenía mucha injerencia en las decisiones. Claro. Bueno, que su hijo mayor que siga el camino que él marcaba. Siga el camino de él, fue un choque fuerte, y a partir de ahí me parece que fueron los conflictos. Ahora, mirá lo que es, igualmente las reuniones del PRO, de mesa chica, todas se hicieron en Costa 30-30, las grandes decisiones, que es la casa del barrio Parque de Franco, ¿no? No sé si por cábala, ¿no? Bueno, vivían todos en el mismo barrio, por decirlo de alguna manera. Y sí, eso fue al principio, por ahí. Después, bueno, ya se fueron. Mauricio Macri tenía una oficina en la calle México, que era el búnker central del PRO, un lugar muy lindo. Así que eso fueron los primeros pasos, donde tenía, digamos, cierta guía, pero después claramente no. Cuando recién te hablabas de Sogma, para decirle a los televidentes, ¿es el edificio Rulero? Es el edificio en Madero. Sí.
se llama Madero, Sí. el edificio Madero, y la numeración es el Sí. mismo edificio donde está la EBI, Sí. es un edificio de la madre de Mauricio, que alquila, digamos, a distintas oficinas, entre Sí, ellas sí. al grupo del padre. Cuando hicieron la división de bienes, bueno, la madre se quedó con muchas Sí, propiedades, sí, sí, sí. que en realidad Blanco era Villegas. la madre, Blanco Villegas, la madre la que tenía muchas De Tandil. propiedades y muchos campos, ¿no es cierto?, en Sí, sí, Buenos sí. Aires. Jorge, después pasamos un poquito a la cuestión local, pero hay un tema muy latente en la agenda nacional que te quiero preguntar que tiene que ver con las PASO. En algún momento Juntos por el Cambio estaba de acuerdo, recuerdo en 2019, con eliminar las PASO. Hoy me parece que le traería un problema político importante en el marco de que tiene varios precandidatos a presidentes. Sí, nunca hubo una definición en común, digamos, No, es verdad. de Juntos Pero del había Cambio. algunos aislados Había que- diferencias en ese sentido. Creo que había distritos que tenían menos necesidad de tener pasos y esos como que opinaban que eran medio inútiles. Pero nunca hubo una posición extrema de eliminarla o suspenderla. Había es más, se presentaron proyectos que tenían que ver con permitir que aquellos partidos o frentes que no tienen un quisieran solo candidato. tener paso no la tuvieran, digamos, como para evitar que vayan con un solo candidato y tener que hacer todo el proceso electoral y el desgaste también que significa, ¿no es cierto?, políticamente, para nada, digamos, porque ya tenían un solo candidato. Entonces, ese era el planteo de Juntos por el Cambio en su momento cuando se empezó a discutir el tema de las PASO. Claramente es de todas los frentes que se están hablando, es el que tiene más diversidad de candidatos. Sí. Diría, creo que el Frente de Todos también puede tener 2 o 3, o sea, no está definido todavía, en vez de que sea uno solo. O sea, Pero hoy hay varios, un par hoy lanzados, masas. ¿no? Sí, Juntos sí, por el Cambio. Juntos por el Cambio claramente tiene mucho más necesidad de la utilización de las PASO a presidente. Además surgió de esa manera. Claro. O sea, no surgió como una coalición, sino surgió como una unidad de frentes y el candidato... Cada uno con su candidato. Cada partido con su candidato y esta vez tal vez sí va a haber un giro a la constitución de fórmulas en común entre un partido y otro, Cruzadas, que era lo que se cruzadas, y eso iba a hacer que sea más coalición, digamos, el gobierno que venga, si le toca a Juntos por el Cambio. Pero claramente no tener pasos va a obligar a tener otro sistema de selección del candidato o los candidatos. Existe la posibilidad no existe la posibilidad de que se rompa el frente, de que la UCR vaya por un lado, el PRO por el otro. No. Eso es imposible porque hay una unidad de concepto o sea, va más allá de lo electoral. Se sabe claramente que la sociedad está muy, digamos, atomizada en 2 grandes espacios y me parece que nadie va a sacar... Le estarían dando los pies ventaja del- al oficialismo, Sí, dividiendo fuerzas. me parece que ahí hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, que es lo más complejo siempre cuando hay varios candidatos y sobre todo buenos candidatos y con experiencia y con ganas de asumir el compromiso, porque bueno, hay que tener ganas de asumir el presidir del país en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, porque la Argentina no sale de esto hace años, ¿no es cierto?, de estos momentos de crisis. Pero la otra posibilidad es realizar una gran interna semiabierta, que bueno, también están los planes, están los planes en los distritos. Sí. En los distritos que no tienen el sistema de paso, ya hay un acuerdo nacional de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que fue Por ejemplo, Chubut. Chubut, Misiones es otro ejemplo. Hay un acuerdo de la Mesa Nacional que ya transmitió a las provincias de que, bueno, que si no hubiera consenso, se utiliza el sistema de internas semiabiertas para la elección de los candidatos, en este caso a gobernador. Sí, y después para elecciones nacionales habría que ver cómo viene, cómo sigue. Y pasa lo mismo, Ahora, si están las PASO, se utilizarán las PASO o no. Ahora, Nosotros, te doy como sí. ejemplo, 2019 no hubo PASO Sí. en Misiones en categorías nacionales, en senador nacional y en diputado nacional. Sí. De nuestro espacio, de frente, Sí. en ese momento ya era Cambiemos, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí. Juntos por el Cambio no tuvo PASO
a nivel nacional, no tuvo Sí. paso a presidente, no tuvo paso Sí. tampoco acá a senador y diputado nacional. O sea, y 2 años después sí hubo paso, que bueno, que fue la Sí, del sí. año pasado. Sí, 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 Y 2 años previos sí había paso, entonces esto es, Sí, sí, digamos, sí. depende del momento, Un depende de las político. circunstancias políticas. Ahora, Jorge, ¿cómo se hace para consensuar con posiciones políticas? Dentro del PRO, vamos a poner los 3 que son más visibles. El que nosotros creíamos, o al menos la mayoría creía que era el candidato natural, era Horacio Rodríguez Larreta, moderado en su discurso, hombre de diálogo. Patricia Bullrich es un gurka, políticamente hablando, con sus declaraciones, es guaki, ¿viste? Rompo todo. Y Macri, que dice que juego, que no juego, pero que está dentro y que es un discurso también duro. Y después, del otro lado del radicalismo, tenés a Gerardo Morales, que digamos es el más parecido, digamos, poner el perfil con Rodríguez Larreta, porque tiene que gobernar, que es otra cosa, es otra responsabilidad. Y después lo tenés a Mares, que tira piedra de cualquier lado. Hoy se la agarró con Macri, mañana por ahí se la agarra con Morales, porque ahí se nota la falta de experiencia política de Mares. ¿Se puede llegar a consensuar con todas estas cabezas de series? No va a ser nada sencillo, digamos, yo que tengo experiencia en negociación política, siempre me tocó esos temas de negociar con gente distinta, porque está bien que sean distintas y distantes, sí. No va a ser sencillo, pero bueno, la necesidad de una fecha y de acercarse, si hubiera que hacerlo, siempre termina ordenando las cosas. En el caso del PRO, nosotros tenemos hoy 4 candidatos lanzados, cada uno con su perfil. ¿Cuál es el otro? María Eugenia Vidal también está recorriendo el país, hablando Cristian con le gente. tiró el otro día como la Sí, entonces, son 4 candidatos que tenemos también la suerte de que nuestro partido esté encabezando cualquier medición con esos candidatos, con el resto de los partidos del frente. Sí. Con perfiles, no sé si tan disímiles, o sea, me parece que hay Rodríguez Larreta fue jefe de gobierno de Mauricio Macri, jefe de gabinete de toda su gestión como jefe de gobierno. Claramente ahí hay un pensamiento muy parecido, porque fue la génesis de su gobierno nacional. Claramente, él como jefe de gobierno de la ciudad no podía asumir un rol en el gobierno nacional. Creo que tal vez ese jefe de gabinete de estilo de Rodríguez Larreta le faltó a la presidencia, tal vez, de Mauricio, la primera presidencia, que sí lo tuvo en la ciudad, que ordenó el trabajo y la división de tareas y llevó adelante la gestión del día a día, exactamente. En el marketing. Entonces, ahí me parece que hay una unidad de criterios, que están juntos hace mucho en la política, se tienen confianza. En la presidencia del ingeniero Macri había 3 personas fundamentales en su mesa de discusiones, que eran Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí me parece que hay más, digamos, más sintonía, más cercanía. Patricia Bullrich se incorpora recientemente al PRO. Ella tenía otro partido en la ciudad, se incorpora al gobierno nacional por ese partido, se incorpora al PRO y bueno, el PRO es como que le abre las puertas institucionalmente y le da la presidencia al partido. Creo que, a mi modesto entender, eso tal vez generó una conflictividad mayor en el partido, que no la tenía, porque claramente alguien que quiere ser presidente de la nación y que tiene todo el derecho del mundo de querer serlo, no tendría que estar presidiendo el partido, digamos, porque confunde, porque genera conflictos innecesarios internos. Para nosotros todos los candidatos del PRO son buenos, digamos, o sea, y cada uno tendrá su... Hay que reconocer algo. Por ahí en esta etapa que venía,
necesitabas a alguien como Patricia Bullrich, porque Exactamente. Humberto era presidente del partido, pero Humberto es más de conciliador, no es Exactamente. de agredir. Entonces, a lo Esta te dice que cualquier cosa. yo iba, ella cumplió un rol fundamental. Humberto Chaboni, hablamos para los televidentes. Porque Ella cumplió un rol fundamental que fue contener, ¿no es cierto?, a un montón de militantes y adherentes del espacio que tenían esta visión más extremista, digamos, de hacer las cosas. Frente a un enorme crecimiento de un ala más de derecha, más duro, sobre todo en lo económico, digamos, que son los libertarios y todo eso, ella cumplió el rol de sostener ese sector. El contrapeso. Digamos, el sector duro de voto duro, no digo duro de dureza, sino de que están más comprometidos con el proyecto. Ella cumplió ese rol. Los otros cumplieron otros roles, tenían que gobernar sus distritos, tenían que ponerse de acuerdo con el presidente institucionalmente. Vino la pandemia, eso complicó mucho esa relación. Tuvo que, y lo explicó Rodríguez Larreta, él tuvo que tener un acercamiento, digamos, a la presidencia de la Nación para el manejo unificado de la pandemia, pero después también se abrió de eso, hizo cosas distintas, como abrió primero la escuela, llevó adelante políticas. Alberto lo ayudó cuando le anunció eso, cuando le invitó en ese Exactamente. acto, Él fue, digamos, haciendo cosas separadas después, fruto de lo que él pensaba, que era distinto a lo que pensaba el gobierno nacional, y bueno, se fueron interhaciendo. Pero yo creo que esta pelea entre duros, blandos, qué sé yo, Halcón y Paloma, no sé, yo la creo como un poco inútil, digamos. A mí me parece que nosotros tenemos que tratar de encontrar la forma de ponernos de acuerdo en políticas públicas de Estado que vayan más allá de los partidos, más allá de los nombres, más allá de los presidentes o presidentas, porque ningún país serio del mundo puede estar cambiando las reglas del juego todo el tiempo. ¿Cuál te gusta más, Entonces, Jorge? me parece que ahí tenemos que avanzar sobre un acuerdo nacional donde en algunos puntos, digamos, este es el rumbo y estar 20, 30, 40 años en ese rumbo. Todos los países que han tenido éxito en sus políticas y que eso significa mejor calidad de vida para los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de los países que han logrado tener un mejor desarrollo como país, también lograron que su gente, sus habitantes vivan mejor, que es nuestro objetivo. Y con distintas ideologías. Y con distintas ideologías, pero siempre teniendo un norte en algunos puntos centrales, ¿no es cierto? Donde vos tenés que tener ese norte, porque el efecto de esas políticas se da a mediano y largo plazo, entonces tenés que esperar que se den. A corto plazo no van a surtir efecto. Entonces ahí me parece que el discurso de Halcones y Paloma me parece que no cae en saco roto, digamos. Ninguno de los dos sectores por sí mismos o separados pueden lograr una estabilidad económica, social, que perdure el tiempo para generar un crecimiento genuino que lleva muchos años. Ninguno de los dos por separado. Entonces me parece que a eso hay que apuntar y hay que decirlo y hay que sostenerlo y hay que defenderlo. Yo fui a Buenos Aires hace poco, una reunión que hizo el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y él tiene esa visión. Y esa visión se defiende con firmeza. O sea, quiero decir, los que acusan a tanto Horacio Rodríguez Larreta o a los que estamos con él de ser blandos, no somos nada blandos. Somos duros en nuestras convicciones, que no son las mismas que las de ellos, nada más. Pero somos bien duros en nuestras convicciones. O sea, nuestra convicción de creer que para salir de esto hay que generar políticas a mediano y largo plazo, hay que discutir los temas de fondo y no seguir discutiendo en la periferia de los temas que no le cambian la vida a la gente. Esta pelea de que si yo soy maduro, más blando, si yo grito más, si yo grito menos, si me pongo frente a un canal de televisión y hablo mal del otro, a la gente no le resuelve ningún problema al otro día. Y es más, la mayoría de la gente piensa que uno está peleando por un puntito más en la encuesta o por ser un poquito más conocido sin proponer nada razonable ni nada positivo. Entonces, nosotros somos
un espacio que ofrece a la ciudadanía esta forma de ver las cosas, esta forma de gobernar, ampliando las bases. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo y está ya instalada en un sistema de gobierno que cualquiera puede verlo, donde hay espacios diversos apoyando el mismo gobierno, el radicalismo y hasta cierta parte del socialismo, digamos, y cierta parte también de gente de más pensamiento liberal, apoyando una idea. No están de acuerdo en todo, pero van en el rumbo, porque en las cuestiones de fondo sí tenés que tener acuerdo, porque si no pasa, como pasó ahora, un montón de cosas. Nosotros en pocos años fuimos sometidos a 2 pactos fiscales totalmente antagónicos. Y es muy gracioso porque el 95% de los actores que firmaron son los mismos. Sí. Y firmaron 2 pactos antagónicos. Sí. Uno dice una cosa y el otro dice lo contrario. Y son las mismas personas las que firmaron. Entonces, ¿cómo nosotros nos ponemos frente a la ciudadanía a decir que eso es coherente? Ah. Y ahí no, hay duros y blandos, o sea, hay de todo. Sí, o sea, bueno, ¿por qué? Porque tal vez en el primero no logramos el consenso real, o en el segundo, o el sometimiento que tenemos como de la nación a las provincias hace que lo que quiera la nación firme en toda la provincia, aunque no estén de acuerdo. Vaya uno a saber, porque uno no está ahí en la mente de los que le tocó firmar, digamos, en el caso de Misiones, 2 pactos totalmente antagónicos, el mismo gobierno, ¿no es cierto? O sea, la misma orientación política. Sí. Pero creo que todas esas cosas no son positivas para la sociedad, no generan cambios positivos. Y todo lo contrario, generan una incertidumbre que va cada vez generando un mayor malestar, que ese es el peligro. Que la gente llegue a un punto de malestar tal que empiece a enojarse uno contra otros, y una escalada de enojo que ya la venimos medio palpando y que después es muy difícil de frenar. Seguro. Entonces, yo tengo esa visión. Un poco contesté la pregunta de quién a nivel nacional. ¿Alguien nos dijo que podrías ser candidato a intendente el año que viene? Mira, vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos trabajando en un esquema de un armado nacional, provincial y también local fuerte en Posadas. Nosotros desde el PRO tenemos que recuperar un protagonismo que supimos tener en Posadas, dentro del frente, que fuimos como relegando en pos de tal vez de otros espacios o de otras visiones. Creo que hay muchos ciudadanos en Posadas que en la elección del voto podrían estar más cercanos a nuestro pensamiento ideológico que por ahí al de otros socios del frente, y que estamos como descuidando, dejando de lado, y que terminan obviamente votando a la oferta del oficialismo, porque bueno, no ven del lado de la oposición nada que les enamore, que concretamente les dé una posibilidad de algo serio, de una construcción, digamos, colectiva, de una construcción con experiencia, de una construcción con cierta solvencia como para llevar adelante un gobierno. Y nosotros tenemos la obligación de dárselo. Hoy es pronto para hablar de candidaturas. Yo siempre estuve donde tenía que estar, la mayoría de veces no tenía que estar y no estuve, o sea, porque también hay que decirlo, o sea, no son muchos los que en pos del colectivo pueden no estar o no ser protagonismo, no tener el protagonismo para dejar el protagonismo a los que en ese momento tienen que estar. Y eso cualquiera que conoce la política sabe que lo más difícil de conseguir un político es que no esté cuando no tiene que estar. Bueno, yo supe no estar y también estar cuando es necesario. Entonces, estaré el año que viene en algún lugar porque vence mi mandato, ya no tengo más obligaciones, y estaré en un lugar distinto al que vengo estando hasta este momento, tal vez de un protagonismo más activo, digamos, en la política provincial o posadeña. Por ahora estamos armando los equipos en toda la provincia. La elección provincial viene ahora,
anticipada. Otra cosa que se puede Sí, sí. ver esa cuestión de lo económico, de bajar si el criterio es bajar las pasos por lo económico, sería bueno unificar todas las elecciones para ya es solo una elección, porque si es por lo económico, digamos, está bueno el argumento, digamos, siempre lo dijimos, las elecciones separadas permiten que el pueblo no mezcle las cosas, pero también generan un mayor gasto, ¿no es cierto? Obviamente. Y entonces sería bueno también que discutamos a ver si en un año de crisis es conveniente tener elecciones separadas provinciales de las nacionales. Bueno, perfecto. Muchas gracias por haber venido. La Jorge, magia de la televisión. Gustavo la dejó ayer y la trajo de nuevo acá. Es un productor fuera de serie. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Y bueno, cuando ya tengas definido que vas a ser candidato, te esperamos acá. Sí, claramente. ¿Esto? Los voy a necesitar. Gracias. Nos vamos a un corte.